¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio corresponde al capítulo 10, en este caso de trabajo virtual, pero por un método que es el método de la energía. Eh, el enunciado dice la barra uniforme AB de 50 kilogramos y de 1,2 metros de longitud, mostrada en la figura, está vinculada tal que las extremidades A y B pueden moverse solamente en las ranuras verticales y horizontales respectivamente. Un resorte con una constante elástica de 365 Newton metro actúa en la extremidad B de la barra y tiene una longitud no deformada de 2,4 metros. Desprecie la masa de los bloques AB y determine el valor o los valores correspondientes a las posiciones de equilibrio e investigue la estabilidad de cada posición. Cuando un ejercicio de trabajo virtual nos establece definir cuáles son las posiciones de equilibrio, necesariamente tenemos que hacer por el método de la energía. El método de la energía es un método donde nosotros analizamos la energía potencial del sistema en dos posiciones conocidas o en una posición genérica, y a partir de ahí nosotros obtenemos el valor de los ángulos o posiciones que justamente determinan el equilibrio del sistema, donde tenemos que relacionar la ecuación de energía, determinar cuáles son los puntos de equilibrio que se obtienen por derivadas y a partir de ahí hacer el análisis correspondiente de la estabilidad según la segunda derivada, que es si la segunda derivada tiene un comportamiento positivo o negativo en relación a un valor evaluado, entonces eso determina una condición de equilibrio estable o inestable. Entonces voy a pasar al papel para poder resolver mejor este ejercicio. Bien, para el método de la energía, nosotros tenemos que evaluar la ecuación de energía, donde en este caso es energía potencial, donde existen tres tipos de energías potenciales. Energía potencial sería gravitacional, que son debido a fuerzas lineales, P, F, etc. Energía potencial elástica, donde esto depende netamente de un resorte que tiene una constante K. Y tenemos energía potencial rotacional, que depende de un momento actuante. Un momento cualquiera que justamente depende de la rotación que este elemento tenga. En este caso nosotros tenemos que identificar las fuerzas actuantes, que son la fuerza de peso que está actuando en la mitad de la barra, P, y obviamente la fuerza del resorte. La fuerza del resorte, que es una fuerza horizontal, digo bien, la fuerza del resorte, que es una fuerza que depende justamente del movimiento que se tenga, siempre va a tener este comportamiento. Entonces, la energía potencial del resorte, o en este caso energía potencial elástica, siempre va a ser un medio K por el delta X, que es la deformación total que tiene el resorte. En el caso de la energía potencial gravitacional, nosotros siempre vamos a tener que va a ser igual a menos la fuerza por la posición. Y dejo en claro posición porque se puede tener energía gravitacional tanto en el eje X como en el eje Y. Pero depende justamente de la posición que nosotros tengamos. Es directamente el producto de fuerza por posición. Y la energía de momento o rotacional depende directamente del momento por la rotación, donde obviamente el signo que se tiene es que si van en sentidos iguales se tiene rotación distinta. Voy a explicar eso en otro ejercicio, ¿verdad? Pero estos serían los esquemas de las fuerzas gravitacionales, o sea, las energías potenciales que nosotros tenemos. Para este ejercicio van a existir solamente estos dos tipos de ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer? La variación de longitud que hay del resorte y la energía gravitacional que genera, en este caso, el peso. Para todos los ejercicios de energía o de trabajo por el método de la energía, es necesario siempre establecer una referencia o los ejes coordenados, porque a partir de ahí nosotros tenemos nuestra condición de establecer si es que nuestro sistema tiene una dirección o no, ¿verdad? Y con eso obviamente resolver. Entonces, el ejercicio nos dice que este sistema tiene una longitud no deformada cuando el resorte tiene una longitud igual a 2,4.
¿Qué quiere decir? Que esta situación es una situación ya con deformación. Entonces perdón, nuestro resorte ya tiene una deformación que está acá. Esto es nuestro delta X. O sea que esto es longitud inicial y esto es longitud final. O sea que con la diferencia entre longitud inicial menos longitud, o sea, longitud final menos longitud inicial, nosotros podemos obtener la energía potencial. Perdón, esto tiene que ser al cuadrado. Y en este caso el peso tiene que tener diferentes posiciones. Obviamente tenemos que tener la altura a la cual está actuando esta fuerza peso, que sería la altura I. Como es una fuerza vertical, entonces la posición que nos interesa para la fuerza vertical es la altura I. Y vamos a tener en cuenta después los signos justamente para hacer la justificación de cuál es la energía potencial de cada elemento. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos la energía potencial? O sea, el trabajo virtual por método de la energía potencial, nosotros tenemos que armar la ecuación de energía, es decir, determinar la ecuación de energía en función a una variable, en este caso la función que va a depender de nuestro sistema va a ser la función θ. Después este sistema nosotros derivamos en relación a la variable. ¿Para qué? Justamente para tener la primera derivada y esto a nosotros nos va a permitir obtener las raíces de esta expresión, θ1, θ2, θ sub n, ¿verdad? Obviamente igualando la primera derivada a cero. Y cuando nosotros tenemos las raíces, nosotros determinamos la segunda derivada d cuadrado sobre d θ cuadrado y nosotros evaluamos para cada función θ1, también evaluamos para θ2 y dependiendo de la cantidad de raíces que nosotros tengamos. Entonces el esquema es primero determinar la ecuación de energía. ¿Cómo nosotros determinamos la ecuación de energía? Consideramos que la energía potencial del sistema es teniendo una posición inicial y una posición final, una posición 1 y una posición 2, es la energía en la posición 2 menos la energía en la posición 1. Y eso obviamente nos permite a nosotros determinar la ecuación. Entonces tenemos que tener esas dos posiciones y a partir de ahí analizar justamente cuáles son los valores que podemos obtener para este ángulo. Entonces voy a dibujar acá las posiciones que se pueden considerar para este ejercicio. Bien, estas serían las dos posiciones que nosotros analizamos, la posición 1 y la posición 2. Ahora, ¿de dónde yo obtuve la posición 1? La posición 1 se obtiene a partir de la condición del ejercicio que establece de que la deformación del resorte, que es justamente una posición conocida para mí, es no deformada cuando la longitud del resorte es de 2,4 metros. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Consideré que la longitud del resorte es de 2,4 metros y eso implica que la barra se mantiene de forma vertical. Entonces voy a determinar la energía potencial del sistema cuando el resorte tiene una longitud de 2,4 y por ende la barra se queda de manera vertical. Esa sería mi posición 1. La posición 2 es justamente una posición donde la barra baja, ya existe una deformación en el resorte y por ende se forma el ángulo vertical θ que describe el ejercicio en el gráfico. La longitud L es de 1,2 metros, que todavía no voy a meter, pero voy a considerar de manera genérica nada más la longitud L. Y obviamente voy a determinar los diferentes elementos que yo necesito para mi energía potencial. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Determino la energía potencial 1 a partir de la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica. Y determino la energía potencial 2, que es la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica. Obviamente siempre teniendo en cuenta que mi referencia no cambia de posición, es decir, se mantiene en el mismo lugar siempre. Entonces voy a definir
posición de las fuerzas verticales u horizontales que van a generar energía potencial gravitacional. Para este caso, esta altura I que está mostrado acá es una altura ya conocida, ya que el peso actúa en el punto medio de la barra, entonces esta altura es L sobre 2. Entonces la energía potencial es igual a menos, ya que voy a dejar paréntesis para colocar fuerza y posición. La fuerza tiene un sentido según mi eje de referencias, donde mi eje de referencia es I hacia arriba positivo y mi fuerza es hacia abajo negativo. O sea, teóricamente mi fuerza tiene un signo y eso es lo que yo hago respetar cuando determino la energía potencial de una fuerza gravitacional, ya sea horizontal o vertical. Si mi fuerza P hubiese sido horizontal, entonces yo determinaba la posición horizontal y obviamente verificaba el sentido que tenía esa fuerza en relación a mis ejes. Por eso es importante establecer primero el eje de referencia y a partir de ahí hacer el análisis correspondiente según la ecuación general. La ecuación general es siempre menos fuerza por posición, donde la fuerza tiene un signo y la posición tiene un signo en relación a los ejes que yo establezco. Mi posición es una posición positiva porque está por encima del eje, entonces la posición vale L sobre 2. Pero la fuerza es una fuerza negativa porque va hacia abajo según mi eje de referencia, entonces la energía gravitacional de esta fuerza peso es P por L sobre 2. La energía gravitacional elástica, o sea, la energía potencial elástica en este caso es un medio K por el delta X al cuadrado, pero como el ejercicio indicaba de que la longitud del resorte era de 2,4 y era indeformado en esa posición, este vale 0, entonces esto vale 0. Voy al caso de mi posición 2. La posición 2 obviamente depende de esta condición. Yo sé que este ángulo va a ser θ, esta longitud va a ser L sobre 2, pero lo que yo necesito es posición de la fuerza de manera vertical, por ende necesito esta posición vertical I. ¿Cuánto va a valer I en mi caso? Va a ser L sobre 2 por coseno del ángulo θ. O sea, es dependiente de mi variable θ, que es el valor que yo voy a obtener después de hacer el análisis por el método de la energía. Entonces mi energía gravitacional va a ser menos la fuerza P, ya sabemos que es negativa porque va hacia abajo y la posición es positiva. L sobre 2 coseno de θ. Ahora, mi energía potencial elástica ahora no va a ser 0, porque un medio K por el delta X 2 al cuadrado, este valor ya no es 0, porque al retroceder o sea, en esta barra, no sé cómo llamarle, este elemento corredizo, esto corresponde a la deformación que tiene mi barra. Longitud final menos longitud inicial me genera justamente el delta X. ¿Cuánto vale esto? Numéricamente yo no sé porque estoy estableciendo una deformación genérica, o sea, una posición de rotación genérica. Entonces, lo que yo hago es poner en función de mi variable angular, que es el valor θ. Entonces, delta X es igual a L por seno de θ. Entonces, mi energía elástica es un medio K por L seno de θ al cuadrado. Entonces, estos representan a los valores de energía potencial gravitacional y elástica para las posiciones 1 y las posiciones 2. Entonces voy a pasar a armar mi ecuación de energía. Entonces mi ecuación de energía va a ser la diferencia entre la energía potencial 2 menos la energía potencial 1, donde mi energía potencial 2 va a ser igual a P por L sobre 2 por coseno de θ más un medio K, que es la constante elástica, por L seno de θ al cuadrado. Menos la energía potencial 1, como vimos, es solamente P por L sobre 2. Más 0 porque la energía potencial elástica es igual a 0. Entonces, la ecuación de energía es igual a PL sobre 2 coseno de θ más
en este caso KL cuadrado sobre 2 por seno cuadrado de tita menos PL sobre 2. Entonces, esto corresponde a la ecuación de energía, que es justamente genérica porque depende del valor de tita, que es la posición angular de la barra que nosotros estamos analizando. ¿Cuál es el siguiente paso? Es determinar la derivada de B, es decir, hallar la derivada de la ecuación de la energía. ¿Cuál es mi variable independiente en la ecuación de energía? Es tita. Esta es mi variable independiente. Entonces, yo voy a derivar o hallar la ecuación de B respecto a tita, que es justamente derivar esta ecuación que va a dar menos P por L sobre 2 por seno de tita. Esto al derivar queda, voy a poner positivo, KL cuadrado sobre 2 por 2 seno de tita por coseno de tita. Donde es la derivada de este término independiente va a ser 0, porque no depende de la variable tita. Entonces, esta ecuación que está acá, la ecuación de la derivada, a mí me permite obtener las raíces que son posiciones de equilibrio. O sea, al igualar la derivada de tita, o sea, la derivada de la energía igualada a 0, me permite a mí obtener las raíces, y esas raíces son posiciones de equilibrio. Entonces, ¿cómo yo obtengo entonces la posición de equilibrio? Tengo que igualar esta ecuación a 0 y obtener los valores angulares, y esos valores angulares me permiten a mí sacar justamente cuál es la posición que nosotros podemos establecer para una posición teórica de equilibrio donde el elemento, su sumatoria van a ser siempre iguales a 0. Entonces, ¿qué hago? Hago que menos P por L sobre 2 por seno de tita más KL cuadrado sobre 2 por 2 seno de tita coseno de tita es igual a 0. Sacando factor común tengo seno de tita por KL cuadrado menos PL sobre 2, perdón, este me faltó, por coseno de tita menos PL sobre 2 igual a 0. De esta condición yo tengo que la primera, seno de tita, tiene que ser igual a 0. Puedo obtener una primera raíz que me da que tita tiene que ser igual a 0 grados. Y la otra es que coseno de tita, KL cuadrado, coseno de tita menos P por L sobre 2, tiene que ser igual a 0. Esto va a depender justamente de los valores de P, que es el peso, los valores de L, que es la longitud de la barra, y K, que es la constante del resorte. Entonces, coseno de tita es igual a P por L sobre 2 KL cuadrado. Simplificando, tengo que esto es igual a P sobre 2 K por L. Donde en nuestro ejercicio teníamos que la constante K era igual a 365 newton por metro, la longitud L era igual a 1,2 metros y la fuerza P era igual a 50 kilogramos, o lo equivalente a 490,5 newton. Entonces yo puedo obtener coseno de tita igual a 490,5 sobre, en este caso, 365 por 2 por 365 por 1,2. Y esto puedo obtener la otra variable tita 2,
que es el resultado de mi ecuación. Entonces el resultado de este valor da como ángulo un valor de 55,9489 grados. Es decir, la barra AB puede inclinarse 55,9489 grados y eso teóricamente es una posición de equilibrio del sistema. Pero también se puede mantener en forma vertical, que era justamente una de las posiciones que nosotros consideramos. Ahora, si existen dos posiciones de equilibrio, ¿por qué realmente puede pasar de una posición de equilibrio a otra posición de equilibrio? Cosa que eso no desarrolla un cuerpo único. Es decir, un cuerpo no puede estar en una posición de equilibrio bajo las mismas fuerzas y pasar después a otra posición de equilibrio bajo la acción de esas mismas fuerzas. O sea, no puede haber esa transición de pasar de estar quieto a pasar a estar quieto otra vez, pero con otras condiciones de las cargas actuantes porque están actuando de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que verificar si es que esta posición o esta posición es la posición de equilibrio real. Entonces, estos valores lo que generan son tendencias de posiciones de equilibrio. Pero ¿cómo nosotros sabemos cuál es la verdadera? Tenemos que verificar el tipo de estabilidad que genera estas posiciones de equilibrio. Existe una estabilidad, una condición estable del equilibrio que nosotros tenemos, que quiere decir que el cuerpo no se va a mover estando en esa posición, o una posición inestable que indica una condición de equilibrio que bajo cualquier circunstancia puede moverse y generar una inestabilidad. Entonces, nosotros lo que hacemos para poder evaluar esa condición es hallar la derivada segunda de la ecuación de energía, la segunda derivada, y a partir de ahí evaluar d cuadrado de b con respecto a tita dos veces, evaluados en tita 1 y evaluados en tita 2. ¿Qué nos va a dar esto? Justamente la relación existente con la condición de estabilidad del elemento, donde por definición la segunda derivada evaluada en un punto y evaluada en ese punto da un valor mayor a 0, o sea, positivo, quiere decir que es un equilibrio estable. Y si la derivada es evaluada en un punto es menor a 0, o sea que es negativo, entonces es un equilibrio inestable. Quiere decir que en cualquier momento el cuerpo se puede mover estando en esa posición. No es una condición de equilibrio constante, sino que es netamente transitorio, donde el punto puede moverse y obviamente caerse y estar sin condición de equilibrio otra vez, sino que es solamente una interfaz del cuerpo. En cambio, esta posición es una posición constante, el cuerpo estando en esa condición o en ese lugar va a mantenerse en equilibrio bajo las acciones de cargas actuales. Entonces tenemos que evaluar la segunda derivada de la ecuación de energía. La primera derivada que nosotros calculamos de la ecuación de energía respecto a la variable independiente, sin eliminar ningún término, era igual a menos P por L sobre 2 seno de tita más KL cuadrado sobre 2 por 2 seno de tita por coseno de tita. Y esta es la expresión, la derivada que nosotros calculamos sin eliminar ningún elemento. Y eso es lo que nosotros volvemos a derivar, en este caso hallando d cuadrado de b sobre d tita cuadrado. En este caso derivando seno da coseno, va a ser menos PL sobre 2 por coseno de tita más KL cuadrado sobre, esto se puede simplificar, y queda la derivada de seno, que es un producto acá, seno por coseno, entonces es la derivada de seno, que es coseno, por este sin derivar, que es coseno de tita, más la función seno por la derivada de coseno, que es menos seno de tita. Entonces,
La segunda derivada como ecuación es igual a menos PL sobre 2 coseno de tita más KL cuadrado por coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Y esta función es la que nosotros evaluamos para cada ángulo. Para tita 1, que era igual a 0 grados, tenemos que la segunda derivada en 0 grados va a ser igual a menos P por L sobre 2 por coseno de 0 más K por L cuadrado coseno de 0 grados menos seno de 0 grados al cuadrado. Esto se simplifica porque es 0, este va a ser 1 y esto va a ser 1. Entonces este valor depende del valor de P, depende de L sobre 2 y la constante K por L al cuadrado. Reemplazando los valores que nosotros teníamos anteriormente, esto es menos 490,5 por 1,2 sobre 2 negativo más 365 por 1,2 al cuadrado. Entonces, la derivada segunda respecto a tita evaluada en 0 grados da como valor de resultado 490 por 1,2 por 0,5 positivo 231,3. En este caso, términos de energía. Si nosotros evaluamos la segunda posición para tita 2, que era igual a 55,9489, evaluando la misma expresión, tenemos que d cuadrado de b sobre tita cuadrado evaluado en 55,9489 grados es igual a menos 490 por L, que es 1,2 sobre 2 por coseno de 55,9489 más 365 por 1,2 por coseno de 55,94 al cuadrado menos seno del ángulo, que es 55,94. Entonces, al evaluar esta expresión, yo tengo que sale un valor negativo que es igual a menos 327,97. ¿Qué implica esto? Como esto es mayor a 0, esto quiere decir que es una posición de equilibrio estable y esta es una posición, como es menor a 0, posición de equilibrio inestable. Es decir, que el cuerpo, estando en esta condición, en este ángulo, el cuerpo va a tender a moverse. Y estando en este ángulo, obviamente el cuerpo se va a mantener en equilibrio. Entonces nosotros siempre buscamos saber cuál es la condición del equilibrio, la posición de equilibrio que nosotros calculamos, si es estable o inestable, y esa sería la respuesta. Entonces la posición de equilibrio estable sería cuando el peso, en este caso sería nuestra posición 1, donde nuestra barra está de manera vertical y el peso está en esta posición. Y estando en esta condición de acá, el cuerpo está en posición inestable, por ende cualquier condición o alteración que pueda tener ya va a hacer que el cuerpo empiece a moverse. Espero que les sirva el ejercicio.